Redes neuronales de convolución. La primera parte que tenemos que entender para poder usar estas es pasar de una representación de matrices a una representación de tensores. Hasta ahora, todas las entradas a las redes han sido matrices donde n es el número de puntos de datos en un batch, en un grupo de datos, y d es el número de características. Pero en lugar de matrices, podríamos usar un tensor. ¿Alguien sabe aquí lo que es un tensor? No, pero lo pedían para la matriz, ¿no? Para la de confusión. Ah, Un ya, ya, tensor no ya. es como una matriz hacia el fondo, o sea, como una matriz que... Exactamente, o sea, mira, un vector es así, ¿verdad? O así. Un vector es algo plano. Después del vector le sigue la matriz, donde ya tienes hileras y columnas. Lo que seguiría de la matriz sería el tensor, donde ya tienes hileras, columnas, pero también tienes profundidad. Y a ese sería un tensor de 3 dimensiones, pero también puedes tener un tensor de 4 dimensiones, donde ya es hileras, columnas, profundidad, y ya eso hay otra dimensión que ni siquiera puedes ver, porque pues sería, el equivalente sería como decir hileras, columnas. Imagínate que estos son como gabinetes que abres y sacas, pero tienes ahora muchos de esos gabinetes, pues. Entonces sería el equivalente y así vas generando más y más dimensiones y los tensores pueden tener número infinito de dimensiones. O Esa es sea, como la primera parte. cuando llegas a al cuadro, hasta la dimensión 4 sería como si los gabinetes, como si cada parte de tu vector pudiera tener más gabinetes hacia adentro, ¿no? Ajá, o simplemente que tienes un cuarto, o ponle que tienes eh, gabinetes y luego tienes grupos de gabinetes como uno encima de otro. Y la siguiente dimensión sería que tienes cuartos de gabinetes y la siguiente dimensión que tienes casas de gabinete, casas de cuartos de gabinetes y así te vas. Sí, sí, sí. Es que se pone raro, ¿Sí? ¿no? Pensar en 4 dimensiones. O más dimensiones. Entonces, en lugar de matrices se puede representar los datos con más dimensiones. Por ejemplo, si te pones a pensar en un espectrograma, eh, en un espectrograma tienes el número de datos, tienes el número de espacios de tiempo y tienes el número de frecuencias. Entonces, si tú tuvieras solamente el espectrograma de una señal, pues tendrías una imagen 2D. Pero si estamos hablando de electrodos, por ejemplo, en el cerebro, ya tienes no solamente una imagen 2D, sino que tienes muchas de esas imágenes 2D y puedes pensar como que está en un espacio de profundidad. O si tienes un arreglo de micrófonos, es la misma historia. Pero también podrías tener una señal donde tienes muchas grabaciones, así digámoslo, tienes distintos eventos grabados, y eso es N. Imagina que tienes muchos eventos grabados. Tienes el número de espacios de tiempo, el número de espacios de frecuencia, y luego tienes el número de canales. Entonces, en el ejemplo de un arreglo de micrófonos, esto sería que tienes grabaciones de N conciertos, tienes los espectrogramas y tienes 64 micrófonos que tienes en un arreglo. O en el caso de electrodos, serían N sujetos, espectrograma y el número de canales de electrodos que tienes. Esa sería una representación de tensores. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Por qué se llaman tensores? Ya que son matrices ¿Cómo? n-dimensionales. O sea, si son matrices n-dimensionales, ¿por qué se llaman tensores? Así les decimos en el campo, Ok, pero son Suena cool. arreglos ok, multidimensionales, matrices n-dimensionales, sí. ok. Suena cool, sí. Da igual si solamente, por ejemplo, es cada una de las dimensiones, a lo mejor es n por 1,
en vez de ser n por dimensiones. ¿En qué momento te refieres? Por ejemplo, aquí. A la hora de ser pensados como tensores, Ajá. porque ya cuando tú tienes algo de n por d, eso ya es es que estoy un poquito desorientado, eso ya son dos dimensiones, ¿no? Claro, o sea, aquí lo que te decía, n por d son dos dimensiones, pero es una matriz. Ah, ok. Si no, yo solito me hice bolas. Va. Bien, entonces, vamos a empezar a hablar. Y hoy se me olvidó el iPad. Hoy no está muerto el iPad, hoy se me olvidó el iPad. Vamos a empezar a tratar de entender estas operaciones de convolución. Y pues aquí tenemos mi pizarrón. Antes de las redes neuronales de convolución, si tú querías mostrarle un espectrograma a una red neuronal como las que ustedes ya han entrenado, el espectrograma literal lo ibas a tener que aplanar. Ibas a tener que convertirlo en un vector para que ese vector entonces se convirtiera en la entrada. Pero eso no, pues es raro, ¿no? Porque le estás mostrando una representación 2D como algo plano a tu modelo. Entonces, si querías hacer eso, tenías que pasar de tu tensor que tiene estas dimensiones a una matriz que tuviera estas dimensiones, donde solamente hay dos dimensiones, pero esta segunda dimensión es como la multiplicación de todo lo demás. Resulta que un profesor de aquí de NYU, que se llama Jan LeCun, pensó que estas operaciones se podían hacer con convolución. Y el algoritmo es más o menos así. Primero que nada, lo que tienes que hacer es no aplanes tu representación, déjala como está. Deja tu imagen. Y les voy a estar intercalando entre compartir y dibujar cosas aquí como para poder expresarles. Entonces, imagínate que tienes, en el caso de él, era una imagen. Entonces, ya ves que puedo hacerlo más para acá. No, todavía más. Él tenía una imagen, pues imagínate, es una imagen, ¿no? Aquí hay un arbolito, una montaña, un río. Ahí está. Y el sol. Esta imagen tiene esta dimensión y se ve como una matriz. Pero, como ustedes sabrán, en las imágenes hay canales de colores, rojo, azul y verde, en los casos más sencillos. Entonces aquí hay otra dimensión, esto es un tensor. Las imágenes que ustedes ven en su computadora son tensores, tienen esta estructura. Entonces tienes el width, el height, ¿se alcanza a ver la H ahí? Sí. Y también tienes el número de canales. Esto se le denomina el número de canales. Entonces C, por ejemplo, ¿no? Eso es RGB. RGB, sí, el número de canales. Lo que pensó Jan LeCun es, ok, nosotros podemos tener un operador que lo que haga es ser una región focal que, ponle que tiene un tamaño de 3×3. Y esta región focal también va a tener canales. Y va a tener el mismo número de canales. Entonces aquí tenemos 3×3 por el mismo número de canales. Esta unidad la voy a pasar por encima de mis valores de esta manera. Y literal lo que hace
es hacer la multiplicación de todos los valores en este filtro. Esto es un filtro, también se le llama kernel, se les dice kernel. Multiplicar todos los valores en esta cosa por todos los valores en la región de la imagen donde queda sobrepuesta. Hacer la multiplicación de todos estos valores, hacer la sumatoria, y eso te da un valor de salida. Entonces aquí está el primer valor de salida, es el resultado de la operación de multiplicar este filtro por todos los valores que quedan en la misma región de la imagen donde cabe el filtro, y hacer la sumatoria, y eso te da el primer resultado. Ahí el tamaño del filtro es aleatorio. Sí, es algo que tú puedes determinar. Bueno, O sea, ese 3x3 es arbitrario en este sentido. pero el número de canales sería determinado por la imagen, ¿no? O Ajá. por tu tensor. Ajá. Entonces lo que pasa después es Yo que... tengo una pregunta, perdón. Cuando dices multiplicar todos los elementos, todos los valores, ¿es hacer una multiplicación elemento por elemento? Elemento por elemento. Ok. Entonces no es multiplicar cada uno de los elementos por los 9 de... O sea, No. uno del filtro por los 9 de aquel es uno Qué por bueno uno. que me preguntaste eso, es elemento por elemento. Ok. Y ya una vez que tienes esto, ¿qué es lo que haces? Pues este mismo filtro lo empiezas a mover hacia... Lo empiezas a mover hacia las distintas regiones de la imagen, y haces esta operación en cada movimiento. O sea, mueves, haces la operación, mueves, haces la operación, mueves, haces la operación, y al final vas a obtener la representación de la imagen, que pues literal es el resultado de la convolución del filtro con tu imagen original. Y en este caso pasaste de H por W a algo que supongamos que es similar H por W, pero ya no tienes la profundidad. ¿Por qué? Porque hiciste la multiplicación y la sumatoria. Entonces eliminaste esta dimensionalidad. Eso es la operación de convolución en estas redes, que son las redes convolutivas, que todos ustedes se pasaron ya la semana leyendo sobre estos artículos, ¿verdad? Tengo Bueno. una duda. Ajá. C, ¿puede ser información de distinta naturaleza? Sí, en este caso, pues son los distintos colores, los canales de los colores. Pero en el caso de audio podrían ser distintos arreglos de micrófonos, distintos canales de un arreglo de micrófonos. ¿Podrías tener, como lo que acabamos de ver de video y audio, como cross data de... Sí, siempre y cuando tengas la misma dimensionalidad, lo podrías, sí, como juntar. Y por ejemplo, valores numéricos también, que después, que para ti te representen algo, ¿no? Pero... Sí, Ok. Yo fíjense. tengo una pregunta. Ajá. ¿Qué pasa